Bueno, hola a todos de nuevo en esta nueva sala en la que vamos a asistir a la sesión inaugural, a la conferencia inaugural que va a pronunciar la profesora Mar Forment Fernández de la Universitat de Barcelona. Mar es experta en comunicación clara y, bueno, pues aparte de ser profesora titular de lengua española en esta universidad, es vicedirectora de la Cátedra Universitat de Barcelona, Diputación de Barcelona, sobre comunicación clara aplicada a las administraciones públicas, que es probablemente el ámbito en el que más echamos en falta la comunicación clara. Mar ha participado en numerosos proyectos de investigación con financiación pública y en este momento pues, forma parte del proyecto El derecho a entender la comunicación tributaria y algo tiene que ver, Mar, como nos contará en su presentación, algo tiene que ver con ese comunicado de la agencia tributaria de la semana pasada en el que nos prometían que iban a empezar a comunicarse con nosotros de una forma más clara. Sin quitarle más tiempo a Mar, pues cuando quieras puedes comenzar, Mar. Muchísimas gracias por tu participación. Hola. ¿Me escucháis? ¿Me oís? En primer lugar, bueno, no puedo empezar de una manera distinta a decir que me siento terriblemente honrada por ser la encargada de pronunciar esta ponencia inaugural del primer Congreso de Comunicación Clara, organizado por Ricardo y por Blas, que son sus directores, a los que les doy muchísimas gracias por su gentileza al invitarme a pronunciar esta ponencia inaugural y les agradezco enormemente en nombre de los que estamos aquí congregados el esfuerzo que han tenido que invertir en organizar un congreso de estas dimensiones con el número de asistentes que he ido viendo por ahí en la sesión anterior y que es realmente abrumador. Por tanto, como decía Ricardo en su presentación, era terriblemente necesario organizar un congreso sobre comunicación clara ya en este momento, cuando disponemos de una cierta trayectoria de investigación en este campo y, por tanto, les agradezco mucho el esfuerzo. Y mis primeras palabras también son en recuerdo de Mario. Mario Tascón era compañero de nuestro equipo de investigación y miembro de la cátedra de la que les voy a hablar a continuación. Aparte de un amigo, por encima de todo era un amigo que nos acompañaba continuamente en los procesos de clarificación de documentos que hemos estado realizando en los últimos meses, en los últimos años, y por tanto, desde que conocimos la noticia de su fallecimiento en Barcelona, estamos realmente consternados y nos ha parecido una magnífica iniciativa a dedicar este congreso a su memoria. Bueno, empiezo ya mi charla, mi ponencia. La he dividido en dos partes porque vamos a asistir en estos próximos 2 días a comunicaciones, a mesas redondas de todas las personas que van a participar en este congreso y que nos van a explicar un poco qué están investigando en relación con la comunicación clara. Entonces, me ha parecido oportuno dividir mi charla en dos partes y en la primera parte les voy a hablar de EDAP, que es el equipo de investigación del que formo parte y al que en realidad estoy representando en esta charla. Todo lo que les voy a explicar no es fruto exclusivamente de mi trabajo, ni mucho menos, sino que es fruto del trabajo de este equipo de investigación. Entonces, en la primera parte, para aquellos que no nos conocen, voy a hablar un poco de a qué nos dedicamos en EDAP. Y en la segunda parte voy a hablar de uno de los temas que más estamos estudiando en estos últimos meses en nuestro proyecto de investigación, que tiene que ver con la recopilación de datos fiables que nos permitan saber realmente cómo es la comunicación administrativa y, más concretamente, la comunicación administrativa tributaria. Eso es de lo que les hablaré en la segunda parte de la charla, que tiene un título que un poquito más adelante entenderán. Bueno, como les decía, yo formo parte de EDAP, Estudios del Discurso Académico y Profesional, y EDAP en esencia está formado por un grupito pequeño de lingüistas que trabajamos en la Universidad de Barcelona, coordinados por la doctora Esther Montolío, a la que se ha hecho referencia en la sesión inaugural.
Y nuestro equipo lo que pretende es ofrecer nuestro conocimiento experto a empresas e instituciones que quieren mejorar su comunicación interna o que quieren mejorar su comunicación con clientes y con ciudadanos. En los últimos años, en EDAP llevamos trabajando más de una década, como verán a continuación, en cuestiones de comunicación clara. En los últimos años hemos trabajado básicamente en el análisis y la clarificación del discurso jurídico, en primer lugar, y mucho más recientemente del discurso administrativo. Una de las primeras tareas que acometimos en el año 2011 es que una parte de los miembros de EDAP formaron parte de la comisión que designó el Ministerio de Justicia para realizar el primer informe para clarificar el lenguaje jurídico español. Este documento que ahora les he puesto en la pantalla es un documento muy extenso de más de 500 páginas. Estoy segura de que todos ustedes saben de la importancia que tuvo en su momento y de la importancia que sigue teniendo. De hecho, nosotros hemos trabajado con el Ministerio de Justicia de manera casi ininterrumpida durante todo este tiempo y más recientemente, este mismo 2023, 3 de mis compañeras de EDAP publicaron, han preparado, han realizado para el Ministerio de Justicia estas 2 guías, la guía de redacción judicial clara y la guía para el uso de un lenguaje más inclusivo e igualitario en los documentos que emanan del Ministerio de Justicia, que son documentos, como digo, muy recientes que ustedes pueden consultar en la página web del Ministerio de Justicia. Nuestro equipo ha trabajado durante todos estos años, desde los 2010 aproximadamente, hemos trabajado en procesos de comunicación clara en todas estas instituciones que tienen ahora en la pantalla y también en distintas empresas. Bueno, os decía que hemos trabajado con todas estas instituciones que aparecen en la diapositiva y en los últimos meses, en los últimos 2 años, de hecho, hemos empezado a trabajar en un subámbito del discurso administrativo que prácticamente no había sido explorado hasta este momento. Seguramente todas las personas que nos escuchan saben que durante los años 90, básicamente, hubo un gran boom por una gran eclosión de estudios sobre el discurso administrativo. Pero dentro de todo lo que supone el discurso administrativo existen muy pocos trabajos que se hayan focalizado en el discurso tributario. Y ese es justamente el tipo de discurso que en EDAP estamos trabajando en estos 2 últimos años. Ese discurso implica comunicaciones que pueden estar en distintos sentidos. Podemos estudiar comunicaciones de una administración tributaria a otra administración tributaria. Podemos estudiar la comunicación de la administración tributaria, la que sea, la estatal, la autonómica, la local, al ciudadano, o podemos estudiar la comunicación del ciudadano hacia la administración tributaria. En EDAP estamos estudiando básicamente la comunicación tributaria que emana de las distintas administraciones y que se encamina hacia el ciudadano. Y lo estamos haciendo de la mano o ayudando, acompañando en cierto sentido a la Agencia Tributaria Estatal, a Hacienda, porque los máximos responsables de la Agencia Tributaria Estatal hace ya algún tiempo que son plenamente conscientes de la necesidad que tienen de empezar a comunicar de otra manera con la ciudadanía, de empezar a enviar documentos que presenten otro formato y que sean más comprensibles. Y de hecho, hicieron un plan estratégico, propulsaron un plan estratégico que iba del año 2020 al año 2023, por tanto, en el que estamos todavía, que incluía toda una serie de medidas para la clarificación de distintos documentos. En ese plan estratégico, los responsables de los distintos departamentos de la Agencia Tributaria Estatal eran convocados para que eligieran un documento de su responsabilidad y lo clarificaran. Y seguramente, a eso supongo que se refería Blas, han leído ustedes la última semana, el día 2 de noviembre, justamente salió esta nota de prensa donde se decía que la Agencia Tributaria había empezado a simplificar algunos documentos. Concretamente, había empezado a simplificar los requerimientos de documentación, las diligencias de embargo y las declaraciones en aduana de pequeñas compras por Internet, que eran unos tipos de documentos que la Agencia Tributaria emite en casi 4 millones de documentos al año.
También en la prensa pudimos ver, por ejemplo, en el perfil de Twitter del Ministerio de Hacienda, el formato, la apariencia que tiene estos documentos nuevos. En este caso les he puesto una diapositiva, espero que se vea aunque sea un poquito, el formato de un nuevo requerimiento de la agencia estatal y los formatos antiguos. Y en todos los documentos que han calificado en la agencia tributaria estatal han incluido este resumen del principio, en el que hay una serie de preguntas donde se nos dice qué es este documento, está resumida la información más importante relativa a qué es el documento, por qué lo recibe el ciudadano, qué tiene que hacer una vez que lo ha recibido y a dónde puede acudir en caso de que tenga dudas para hacer el trámite que le están pidiendo. Hemos de decir que nosotros no hemos participado en la clarificación de estos documentos de los que habló la agencia tributaria la semana pasada, pero sí que hemos participado en la clarificación de la providencia de apremio de la que les hablaré más tarde. Por tanto, fruto de este interés por el estudio del discurso tributario, tenemos este proyecto de investigación que titulamos El derecho a entender la comunicación tributaria. Es un proyecto de investigación que empezó a andar en el año 2021 y que tiene 3 grandes objetivos. Los 2 primeros son más bien teóricos, podríamos decirlo así, y el último es un objetivo más aplicado. El primer objetivo es estudiar cómo es realmente el discurso tributario en español, que como les he dicho es un ámbito que no había sido hasta ahora explorado, y también estudiar la colonia de géneros que lo vincula. En segundo lugar, queríamos evaluar hasta qué punto este discurso resultaba incomprensible para los ciudadanos y, finalmente, nuestra intención es trabajar codo con las administraciones tributarias que nos lo soliciten para proponer nuevas versiones lingüísticas y de diseño de esos documentos que las administraciones tributarias envían a los ciudadanos. Y también evaluar hasta qué punto nuestras nuevas versiones son más claras para un ciudadano medio. Como pueden imaginar, un proyecto de estas características, que es un proyecto muy complejo, requiere de la intervención de muchas personas y de personas especializadas en distintos temas. Vale, perfecto. Entonces, os decía que teníamos estos 3 objetivos, que los 2 primeros eran un poco más teóricos, el tercero era un objetivo aplicado y que un proyecto de estas características solo se puede hacer partiendo de un equipo multidisciplinar de personas en el que hay un grupito de lingüistas, los miembros de DAP, pero también hay expertos en derecho tributario, obviamente, hay un experto, hay un politólogo, hay una socióloga y también siempre colaboramos o siempre nos ayudaba Mario en todo lo que tiene que ver con el diseño de estas nuevas formulaciones, de estos nuevos documentos que clarificamos. Por tanto, hay una colaboración entre personas que pertenecen a distintos ámbitos del saber y también hay una colaboración entre distintas instituciones, porque como se pueden ustedes imaginar, para alcanzar una descripción rigurosa de cómo es el discurso tributario en español, hemos necesitado, en primera instancia, compilar un corpus de documentos reales que emanen de estas administraciones tributarias. Y esto no es en absoluto sencillo y solo ha sido posible porque una parte de nuestro equipo de investigación trabaja en las administraciones tributarias, por tanto son profesionales, no son académicos, sino que son profesionales directamente relacionados con la materia que nos ocupa. Por tanto, vemos un equipo multidisciplinar y una colaboración entre instituciones, y de esa colaboración entre instituciones surge también nuestra cátedra, la Cátedra Universidad de Barcelona, Diputación de Barcelona, que ha mencionado antes Blas. Y es una cátedra que hace un año que funciona y en concreto dentro de la Diputación de Barcelona nosotros estamos trabajando especialmente con su organismo de gestión tributaria. La Diputación de Barcelona es un organismo muy potente que ayuda a 306 municipios de la provincia de Barcelona con todo lo que tiene que ver con sus impuestos y tramita para ellos la totalidad o una parte de los impuestos. Entonces, estamos trabajando también con este organismo cuya responsable, cuya gerente, como los gerentes de la agencia tributaria de los que antes les he hablado, están claramente concienciados de la necesidad de empezar a comunicar de otra forma y también de empezar a enviar documentos que tengan un aspecto y una forma muy distinta a la que están mandando hasta ahora.
Fruto de toda esta experiencia, por tanto, en los próximos días vamos a organizar unas jornadas a las que les invito encarecidamente, si están ustedes en Barcelona los días 22 y 23 de noviembre. Son las primeras jornadas de comunicación tributaria clara. Si funciona el PowerPoint y si se ve aquí un QR, aquellos que no tengan todavía conocimiento de estas jornadas pueden descargar ahí el programa. Las hemos preparado durante muchos meses con muchísima ilusión, con muchísimo esfuerzo y consideramos que son unas jornadas que van a ser, bueno, importantes porque hemos conseguido reunir en Barcelona estos días a académicos y profesionales que se preocupan, ¿no?, por averiguar y por describir cómo es la comunicación tributaria en español hoy y hasta qué punto todavía puede mejorarse. Entonces, les invito enormemente a que se apunten y vengan a Barcelona estos días a escuchar lo que les queríamos explicar, ¿no? Entonces, un poco para resumir toda esta primera parte de la ponencia en la que les estoy hablando básicamente de qué hacemos en EDAP en relación con comunicación clara, hay al final de esta primera parte un resumen de lo que serían nuestras dos actividades primordiales en este momento en EDAP, en relación ambas con esta cuestión de la comunicación clara y más concretamente de la comunicación tributaria clara. Hemos dedicado bastantes esfuerzos en el último año a recopilar datos empíricos que nos permitan decir o valorar cómo son las prácticas comunicativas de las administraciones tributarias españolas a partir de datos recogidos de manera rigurosa, científica y partiendo un poco ya, alejándonos de esas impresiones que hemos ido repitiendo a lo largo de toda la vida, ¿no?, de que las administraciones tributarias utilizan un lenguaje muy difícil de entender y que nadie es capaz de entender una providencia a premio. Posiblemente eso es cierto, pero no había datos científicos recogidos que lo demostraran. Y entonces nosotros, como les digo, hemos dedicado buena parte de estos 2 últimos años a trabajar en 4 cuestionarios que hemos diseñado y que ya hemos distribuido, que son 4 cuestionarios que no tenían precedentes en nuestro país y en los 4 básicamente lo que queríamos es recopilar información sobre cómo comunican las administraciones tributarias españolas. Y para ello estos 4 cuestionarios se pueden distribuir en 2 grupos. Tenemos 2 cuestionarios en los que hemos querido preguntar a los profesionales, es decir, hemos elaborado un cuestionario para las personas de las oficinas de atención ciudadana de ese organismo de gestión tributaria de la Diputación del que les he hablado. Y también hemos elaborado un cuestionario para los profesionales, a los asesores fiscales de España. Y lo hemos hecho en el sentido de que estos 2 profesionales, los asesores fiscales y los trabajadores de las oficinas de atención ciudadana del organismo de gestión tributaria, son personas que dedican buena parte de su día a día profesional a traducir los documentos tributarios que reciben los ciudadanos de la Administración. Por tanto, nos parecía muy interesante que ellos nos ofrecieran su opinión sobre cómo comunican las administraciones tributarias y hasta qué punto esa comunicación es incomprensible, ¿no?, para el ciudadano. Estos son unos cuestionarios de los que lamentablemente no les puedo hablar hoy. Y hemos hecho otros 2 cuestionarios que tienen que ver con la opinión de los ciudadanos sobre ese mismo tema, ¿no?, cómo comunican las administraciones tributarias. Y, bueno, básicamente la segunda parte de esta conferencia, a la que voy a llegar enseguida, recoge o presenta algunos de estos datos de la encuesta que hemos dirigido a la población de la provincia de Barcelona sobre comunicación tributaria clara, que es una de estas 2 que hemos dirigido a los ciudadanos. Este es uno de los intereses de nuestro equipo de investigación de los últimos meses, ¿no? Esto, recopilar datos que nos permitan afirmar si las administraciones tributarias se comunican de manera clara o no. Y el otro gran ámbito en el que estamos trabajando es en el desarrollo, en la transformación, en el cambio, en la mejora de algunos documentos administrativos y más concretamente tributarios. Ahora voy a poner una diapositiva que no sé cómo se va a ver, espero que se vea bien, pero es una diapositiva en la que, si funciona, lo que va corriendo en la derecha es el texto de un trámite
del Principado de Asturias es todo el texto que en la sede electrónica debe leer un usuario de la sede electrónica del Principado de Asturias para saber la información correspondiente a la solicitud del salario social básico. Espero que funcione, pero no, pues no funciona porque como no estoy en modo presentación no se ve, pero aquí corría todo el documento que conviene que el usuario lea. Era un documento muy extenso de unas más de 5.000 palabras y que se tardaban 22 minutos en leer. Bueno, pues desde el mes de julio que trabajamos con el Principado de Asturias y en el caso del Principado de Asturias estamos clarificando trámites que tienen que ver con servicios sociales. Por ejemplo, este trámite de solicitud del salario social básico. Y estamos trabajando también, como les decía, con la Agencia Tributaria Estatal y en este caso sí que estamos trabajando en la clarificación de su providencia de apremio. No sé si saben lo que es una providencia de apremio, espero que no lo sepan, porque la providencia de apremio es un documento que Hacienda te envía cuando has dejado de pagar un impuesto en el plazo que correspondía, es decir, en el plazo voluntario. Por ejemplo, cuando uno tiene que pagar el IBI de su casa, la administración que lo recauda pues establece un plazo y si no pagas el IBI en ese plazo, pues entonces recibes una providencia de apremio. Este era el aspecto que tenía la providencia de apremio estatal, la de la Agencia Tributaria Estatal, y era un documento de 5 páginas que la agencia emite en más de 100.000 ejemplares al año. Y este es, a continuación verán el diseño, una primera propuesta de diseño de ese mismo documento de la providencia de apremio que hemos estado trabajando en los últimos meses. De hecho, la versión definitiva de este documento es algo que vamos a presentar en las jornadas en noviembre, esas jornadas de las que les he hablado antes, y ya no se parece, bueno, ha avanzado bastante este diseño de la providencia de apremio estatal después de estos meses de trabajo que hemos tenido con ellos, pero es un documento completamente nuevo, con una serie de frases más cortas, con un vocabulario clarificado, con iconos y con, como ustedes ven, sobre todo no lo pueden apreciar, pero hay una organización completamente distinta de la información que tenía la providencia de apremio y que debe seguir teniendo. Y hemos organizado esa información de una manera distinta y hemos dado un aspecto diferente, muy diferente en el diseño a la providencia, gracias, como siempre en nuestro caso, a los excelentes profesionales de Prodigioso Volcán que nos ayudan en esta fase del diseño. Eso es muy importante en los documentos tributarios y, de hecho, en los documentos administrativos es muy importante que todos estos procesos de clarificación, que son sumamente complejos, todos se lleven a cabo de esta manera multidisciplinar, porque nosotros, que somos lingüistas, podemos considerar muy relevante cambiar una determinada palabra porque no se entiende, pero solo eso es posible si después el equipo de juristas de la administración correspondiente para la que estemos trabajando permite, ¿no?, que ese cambio se realice. Por tanto, asegure que realizando ese cambio el texto resultante sigue siendo todavía un texto legalmente válido y pulcrísimo, ¿no? Por tanto, como les decía, en todos estos procesos de simplificación en los que estamos trabajando, siempre trabajamos con los juristas y también al final con los expertos en diseño. Hemos llegado a la conclusión, por tanto, de esta primera parte de la ponencia y también hemos llegado a la conclusión de que muchos de los trámites administrativos que hacemos son muy complejos y los documentos que los acompañan pues son bastante difíciles de entender. Y esta especie de mantra que nos hemos ido repitiendo bastante en los últimos años se ha hecho especialmente considerable o notable cuando se piensa se repite con más intensidad esta idea, ¿no?, cuando se piensa en determinados colectivos vulnerables por determinados factores. Uno de los factores condicionantes de esta vulnerabilidad de algunos colectivos es la edad. Y cuando se piensa en la edad, se piensa siempre en la gente mayor, en la que a causa de la brecha digital muchas veces tienen serias dificultades para acceder a determinados trámites específicamente diseñados para ellos. Pero
¿Qué ocurre con la gente más joven, ¿no? ¿Qué pasa con los adolescentes, con los jóvenes? No hablo de los niños. Sé que el Congreso tiene una línea de comunicación clara pensada para este sector de población más joven, y esa es la razón por la cual en esta segunda parte de la presentación voy a hacer alusión precisamente a este tipo de ciudadano, ¿no? En parte por lo menos. Entonces, ¿qué saben los jóvenes sobre los tributos y qué opinan sobre la forma que tienen de comunicarse las administraciones tributarias? La verdad es que sabemos bastante poco sobre esta cuestión. De hecho, hasta hace relativamente poco tiempo teníamos muy poca información sobre qué piensan los ciudadanos en general, no solo los jóvenes, sobre la fiscalidad, sobre los tributos, sobre los impuestos, para qué sirven. Y, por tanto, carecíamos de información que nos ayudara en ese sentido. Esto ha ido cambiando en los últimos años y han ido apareciendo trabajos dentro de distintas disciplinas, sobre todo trabajos dentro de lo que se denomina la sociología fiscal, trabajos basados en los datos que proporcionan dos fuentes solventes, los datos del CIS, en la sección denominada Opinión Pública y Política Fiscal, en sus cuestionarios anuales, y los datos que proceden del barómetro del Instituto de Estudios Fiscales, que también lanza a la población general en España un barómetro, un cuestionario una vez al año. Estos dos organismos en sus cuestionarios formulan preguntas como las que tienen ahora en la pantalla, que espero que estén viendo. Formulan preguntas del tipo ¿qué funciones cumplen los impuestos? Es decir, preguntan a la ciudadanía, ¿usted para qué cree que sirven los impuestos? ¿Qué nivel consideran asumible por un ciudadano de presión fiscal? ¿Qué nivel de presión fiscal consideran que es asumible? ¿Hasta qué punto existe reciprocidad entre lo que usted paga como impuestos y lo que recibe como prestaciones públicas? Una pregunta que suele estar siempre. ¿Qué piensa usted sobre el fraude fiscal, ¿no? ¿Qué opinión le merece? En estos estudios, en estos cuestionarios del CIS o del Instituto de Estudios Fiscales, no suele haber preguntas sobre ¿qué piensa usted de las administraciones tributarias, ¿no? ¿Qué imagen tiene de estas administraciones? Y nunca hasta ahora ha habido preguntas sobre cómo cree que las administraciones tributarias se comunican, ¿no? ¿Cómo considera que son sus prácticas comunicativas? Aquellos de ustedes que se relacionen con adolescentes, yo lo hago y tengo, bueno, 2 hijos jóvenes y uno de ellos es adolescente. Seguramente saben que, bueno, los adolescentes o los jóvenes, a pesar de que no tengamos información muy fiable para saber cuánto saben sobre fiscalidad, intuimos que no saben mucho o en algunos casos no saben nada, pero hace unos meses que asisten más o menos interesados a disputas entre estos youtubers famosos que hacen estas sesiones maratonianas en Twitch y en TikTok, que son redes sociales que visualizan o de las que básicamente son usuarios estos jóvenes. Bueno, pues asisten a discusiones tremendas, ¿no?, entre distintos youtubers sobre para qué sirven los impuestos, ¿no? Y el título de la conferencia es en realidad una pregunta que me hizo un día mi hijo adolescente, que ahora tiene 17 años y que asiste embobado a cómo discute esta gente sobre temas diversos, ¿no? Y vino y me dijo, perdona, bueno, oye, mamá, ¿me explicas un poco de qué va este lío de los impuestos y los youtubers? Y eso era porque llevaban días escuchando a, por ejemplo, estos 2 personajes de la fotografía discutiendo sobre dónde convenía tributar, si era mejor tributar en España o tributar en Andorra y qué beneficios fiscales tenía uno cuando tributaba en Andorra. Bueno, hecho este paréntesis, hubiese sido tremendamente interesante estas discusiones en TikTok y en Twitch generaron miles, como pueden imaginar, de comentarios hechos por jóvenes y por adolescentes que probablemente opinaban sobre lo que estaban explicando estos 2 personajes, ¿no? Hubiese sido muy interesante ver a partir de esos comentarios, estudiar a partir de esos comentarios qué piensan los jóvenes de los tributos, ¿no? Y qué saben sobre ellos. Nosotros en EDAP no hemos hecho ese estudio, sería un estudio muy interesante, pero no lo hemos hecho y lo que les voy a explicar en los minutos que me quedan es un poco
otro de estos estudios, uno de los estudios que sí hemos hecho, que es esta encuesta sobre comunicación clara aplicada a las administraciones tributarias que hemos distribuido en distintos municipios de la provincia de Barcelona. Lo que les voy a explicar es el resultado de una investigación que se ha realizado en esta provincia, en Barcelona. Hemos diseñado una encuesta que tenía como objetivo fundamental recopilar datos de dos tipos. Por una parte, queríamos recopilar datos sobre qué conocimientos tienen los ciudadanos del sistema tributario, cuántos saben de impuestos, y también datos que tienen que ver con qué tipo de canales utilizan los ciudadanos para comunicarse con las administraciones tributarias. Estos son los que hemos denominado hechos objetivos. Y por otra parte, si no les he dicho, creo antes, pero la mayor parte de estos cuestionarios que hemos realizado en estos años tienen una conclusión clara, que es que existen porcentajes muy altos de la población que no entienden con facilidad o que no entendemos con facilidad lo que dicen las administraciones tributarias en sus documentos. Una vez que recibimos uno de estos documentos en casa y a lo mejor lo leemos y no entendemos o ni siquiera lo leemos, en nuestro segundo apartado del cuestionario lo que hemos querido estudiar es qué emoción o qué sensación o qué sentimiento despierta esa lectura en nosotros. Enojo, enfado, frustración, enfadarnos con nosotros mismos, pensar que somos idiotas por no entender lo que nos dice la administración tributaria, ¿no? Y eso es lo que hemos querido medir en la segunda parte del cuestionario, y también en esa segunda parte del cuestionario hemos preguntado ya por la percepción que tienen los ciudadanos sobre cómo comunican las administraciones tributarias. Y también les hemos pedido que hicieran algunas propuestas de mejora que, en su opinión, podrían funcionar para que esa comunicación fuera un poco más clara, en definitiva. Entonces, en esta otra diapositiva tienen ustedes un poco cómo hemos realizado esta encuesta, con qué metodología. Hemos hecho entrevistas presenciales, cara a cara, en distintos municipios de la provincia de Barcelona, en espacios públicos, en calles, en plazas, en mercados, de un cuestionario bastante extenso que elaboramos nosotros mismos y que no voy a poder explicarles en su totalidad. Y estas entrevistas que hemos realizado de manera presencial las hemos realizado a una muestra que finalmente ha estado formada por 408 personas, una muestra estratificada por cuotas, y en el establecimiento de estas cuotas hemos tenido en cuenta los datos del Instituto Nacional de Estadística y del Instituto de Estadística de Cataluña. Por tanto, estas 408 personas están divididas de acuerdo con las variables sexo, edad. Dentro de la edad, fíjense que los informantes más jóvenes que tenemos son gente de 25 años. Algunas de las reflexiones que vienen a continuación se centran en esta primera generación de edad, de 25 a 34 años, porque hemos considerado que quizá no valía la pena buscar a informantes más jóvenes, dado que partimos de esta consideración de que no saben, no han estado todavía bastante familiarizados con todos los temas relacionados con la fiscalidad. Por tanto, sexo, edad, país de nacimiento, y también hemos tenido en cuenta el número de personas que vivían en el municipio en el que hacíamos la encuesta. De manera que estos son los municipios en los que hemos estado. Por una parte tenemos Barcelona capital, con representación de distintos barrios, de distintos distritos. Y luego otros municipios de la provincia, porque se trata de una encuesta que hemos realizado en la provincia de Barcelona, y esos municipios han sido escogidos por que hubiese una representación de todas las comarcas de la provincia y porque hubiese distintos tamaños, municipios más pequeños y municipios más grandes. Y también porque no estuviesen muy alejados entre sí para que no fuera muy elevado el coste de realizar el trabajo de campo. Entonces, ahora les presento algunos datos en estos minutos que me quedan y con toda probabilidad en las jornadas hablaremos más extensamente de estos resultados, y también evidentemente en el futuro intentaremos publicarlos. Entonces, la primera pregunta del cuestionario en relación con estos 8 objetivos, le preguntamos a los informantes que nos dijeran si ellos sabían a qué administración recaudaba algunos impuestos, concretamente estos 6.
les animo a que vayan haciendo el examen conmigo. Les preguntábamos a los informantes si sabían qué administración recaudaba el IBI, el impuesto de los vehículos, el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentales, el impuesto que tenemos en Cataluña sobre las emisiones de dióxido de carbono, el impuesto sobre sucesiones y donaciones y el IRPF. La franja en verde es la franja de conocimiento, es decir, representa a los informantes que acertaron la administración que recaudaba cada impuesto. Las administraciones podían ser tres: la administración estatal, la Administración Tributaria de Cataluña y las administraciones municipales. Entonces, los impuestos que más ciudadanos de Barcelona saben qué administración los recauda, fíjense que son el IBI y el impuesto de vehículos, que son dos impuestos municipales, y, ay, perdona, se me va el gráfico, el impuesto del IRPF, que es un impuesto estatal. Y los que más desconoce la ciudadanía son justamente los impuestos que recauda la Administración Tributaria catalana. Fíjense que un 15% de los barceloneses sabe que este impuesto que tenemos y que tienen que pagar todos los propietarios de vehículos diésel, pues solamente un 15% de los informantes sabe que es un impuesto que recauda la Agencia Tributaria de Cataluña. Voy a pasar. Aquí tienen algunos de los resultados por grupos sociales y nos interesa especialmente este desconocimiento manifiesto más acusado de la franja de edad de personas más jóvenes, es decir, en este caso de una manera significativa desde un punto de vista estadístico, los jóvenes de 25 a 34 años son los que menos saben sobre qué administración recauda los impuestos por los que les hemos preguntado. También hay diferencias significativas que tienen que ver con el grado de estudios. Cuanto más estudios posee el informante, más sabe qué administración recauda cada impuesto, y con el hecho de si el informante ha nacido en España o en el extranjero. Luego les hemos preguntado si sabían qué significaban algunos términos que aparecen habitualmente en los textos tributarios. Concretamente les hemos preguntado por estos 5 términos: providencia de apremio, que es esa especie de obsesión que tenemos en nuestro equipo de investigación, resolución, base liquidable, liquidación y sujeto pasivo. La pregunta en este caso era si conocían el significado y la respuesta podía ser sí, no, más o menos. Y por motivos metodológicos, porque era una encuesta muy larga, no les hemos pedido una definición, cosa que veremos a continuación que tiene unas consecuencias. Ya lo verán ahora. Entonces, aquí tienen el resultado de esta... Ay, perdón, que se me va. Un momento, por favor. Es que intento que lo vean un poco mejor. Espero que lo vean bien. Bien, entonces, este es el resultado, ¿no? Fíjense que los términos que más conocen los informantes barceloneses son justamente liquidación y resolución, que son dos términos que, además de tener un significado específico dentro del discurso tributario, son términos que también se le utilizan en la lengua estándar, en la lengua general. Son palabras que se utilizan en la lengua general. El término más desconocido, sin duda, es providencia de apremio. Por eso les decía yo antes si ustedes sabían lo que era. Y, como les he dicho, el informante podía contestar sí, no o más o menos, y no se le pedía por cuestiones metodológicas, no les pedíamos una definición, pero algunos informantes proponían de manera espontánea una definición, y entonces comprobábamos que realmente estos porcentajes de conocimiento de este léxico eran inferiores, hubiesen sido inferiores si hubiésemos pedido que el informante definiera estos términos. A continuación, en la siguiente diapositiva, hay recogidas algunas de las definiciones que de manera espontánea los informantes daban para el término resolución. Fíjense que dicen: caso cerrado, cómo acaba un caso o un conflicto, esclarecer, lo que te indica qué ha sucedido con tus documentos, el resultado de un juicio, resolver algo. Por tanto, es evidente que estas definiciones que aportaban los informantes de manera espontánea no se ajustan completamente a la definición que tiene este término en el discurso tributario. De nuevo, aquí en lo que tiene que ver con las respuestas por grupos sociales, volvemos a encontrar que hay diferencias estadísticamente significativas por la edad. Los jóvenes manifiestan un claro desconocimiento superior de estos términos.
También las personas que tienen estudios inferiores conocen menos estos términos y, evidentemente, los extranjeros conocen también menos estos términos. La siguiente pregunta que hemos formulado a los informantes es hasta qué punto los informantes eran capaces de hacer solos los trámites que tenían que realizar con las administraciones tributarias. Y fíjense que solamente un 33% de los informantes a los que hemos encuestado dicen ser capaces de realizar estos trámites solos, sin ninguna ayuda. Hay un 23% que dicen que piden ayuda a amigos o familiares y hay un 40% que dice que directamente cuando tiene que hacer un trámite con la administración tributaria acude a un gestor o a un asesor. No les puedo explicar aquí con mucho detalle esta idea, pero a lo largo de todo el informe que hemos elaborado con estos datos se aprecia que muchos barceloneses no se relacionan de manera directa con las administraciones tributarias, sino que lo hacen de manera indirecta, por ejemplo, a través de un asesor. Es el ejemplo típico que posiblemente ustedes también conocen de que cuando un ciudadano recibe una notificación de Hacienda sin abrirla, directamente se va con el sobre al asesor o con la notificación electrónica pertinente se la envía al asesor para que él traduzca lo que ahí dice. Este hecho de no comunicarse directamente con la administración tributaria es un hecho muy importante en todo nuestro informe y condiciona algunas de las respuestas que hemos conseguido en este cuestionario. Ahora les voy a hablar de algunos datos de la parte subjetiva, con esto ya estoy terminando. Esas emociones, ¿no?, que hemos dicho que despiertan las comunicaciones con las administraciones tributarias. Hemos preguntado a los informantes barceloneses hasta qué punto hacer gestiones con las administraciones tributarias les provocaba miedo a equivocarse y a ser multado o sensación de perder el tiempo. Y fíjense que en este caso cerca del 70% de los informantes confiesa sentir miedo cuando hace un trámite con la administración tributaria y cerca de un 80% de los informantes confiesa que tiene la sensación de que está perdiendo el tiempo. Estos dos gráficos ilustran bastante bien qué opinión tienen por lo menos los barceloneses, qué imagen tienen los barceloneses de las administraciones tributarias y de su contacto con ellas. En el caso de, otra vez, las respuestas por grupos sociales, son justamente los jóvenes, fíjense en estos datos, los jóvenes son las personas que tienen más miedo a equivocarse y a ser multados por hacer erróneamente un trámite. También hemos preguntado por emociones positivas, es decir, hemos preguntado a los informantes hasta qué punto cuando hace gestiones con las administraciones tributarias confían en que estas administraciones les van a facilitar las cosas y confían en que van a proteger sus derechos. Y es especialmente relevante este dato de la columna de la izquierda, ¿no? Solo un 27% de los informantes a los que hemos entrevistado consideran que las administraciones tributarias les van a facilitar las cosas cuando tienen que hacer un trámite y en cambio fíjense en que todo este porcentaje que está en rojo, en rosa, es partidario de decir que no creen que les vayan a facilitar las gestiones ni tampoco les vayan a ayudar en este sentido. Y en este caso de la confianza es un poco superior, pero hay un 50% de los informantes que consideran que no confían en que las administraciones tributarias vayan a proteger sus derechos. Voy acabando ya y llego a la cuestión de la claridad del lenguaje tributario. Le hemos pedido a los informantes que nos digan si en general consideran que las administraciones tributarias se comunican de manera clara. Y fíjense que todo este porcentaje que alcanza prácticamente más allá de casi el 70%, es un porcentaje de población que dice que las administraciones tributarias, el lenguaje de las administraciones tributarias es muy difícil de entender o bastante difícil de entender. Es razón por la cual muchos de ellos, como hemos visto anteriormente, no realizan los trámites solos, sino que acuden a profesionales que les ayuden. Después de esta pregunta, había otra pregunta de campo abierto en la que pedíamos a los informantes que escribieran de manera espontánea, en un campo abierto, como digo, que dijeran qué propuestas tendrían ellos para facilitar la comunicación entre las administraciones tributarias y los ciudadanos. Y hemos hecho un vaciado de esas 219 respuestas que nos proporcionaron y aquí tienen los 4 grandes grupos, ¿no? La mayoría de esas respuestas tenían que ver con la utilización de un lenguaje más claro,
y también con la facilitación de la atención personal. En la siguiente diapositiva, estamos llegando ya al final, aparece un desglose de esas respuestas, ¿no? De manera espontánea, los ciudadanos consideran que las administraciones tributarias deberían utilizar, por ejemplo, un vocabulario más fácil, evitar términos legales, jurídicos o técnicos. Si los emplean, explicar esos conceptos, poner un glosario, una explicación en la web, una especie de traductor de conceptos, hacer notificaciones más breves y sencillas, ampliar, todavía hay gente que se queja del tamaño de letra, pero también hay muchos ciudadanos, porque hay una parte del cuestionario que no les he explicado, pero hay una parte del cuestionario en el que se preguntaba si el ciudadano quería tener, de qué manera quería comunicarse con las administraciones tributarias. Y hay muchos ciudadanos que consideran que quieren comunicarse de manera personal, de manera presencial. Por tanto, que haya más atención personalizada, que se elimine la obligación de la cita previa o que sea más fácil conseguirla, que haya una mayor paciencia con la gente mayor, que haya más empatía por parte de los funcionarios, ¿no? Que haya un servicio telefónico que funcione, como dice aquí, ¿no? Con atención de personas, que la gente coja el teléfono en las administraciones tributarias. Y una idea que es muy importante o muy interesante para nosotros, hay muchos, sobre todo pensando en esta franja de edad más joven, que era la que teníamos en mente todo el tiempo para esta ponencia, hay una parte de la población que considera que debería aumentar la educación fiscal, ¿no? Por ejemplo, que pide que se incluyan contenidos tributarios en el sistema educativo. Esto sería muy interesante y muy importante. O que se ofrezcan cursillos sobre cómo hacer trámites tributarios. Por tanto, este tercer grupo de respuestas consideramos que es sumamente relevante para la porción de la población en la que nos hemos fijado aquí. Llego ya a las conclusiones. Lo que he querido mostrarles en esta presentación, así un poco accidentada y que espero que hayan podido seguir más o menos bien. Si no, tienen ahí mi correo y me pueden preguntar lo que consideren oportuno. He querido presentarles, por una parte, la tarea que llevamos a cabo en el equipo de investigación EDAP, que es una tarea que en los últimos años se ha focalizado en el discurso tributario y en su falta de claridad. Y también en su falta de simpatía, vamos a decir así. En alguna de estas respuestas de los informantes barceloneses espontánea nos decían, bueno, podrían ser un poco más simpáticos, podrían ser un poco más amables, podrían escribir sus textos de una forma menos amenazante, ¿no? Bueno, nos hemos dedicado o nos estamos dedicando en EDAP a estudiar justamente esta cuestión. Y a través de este cuestionario hemos llegado a algunas conclusiones tanto en lo que tiene que ver con la población general como en lo que tiene que ver con la población más joven, ¿no? En general hemos visto que esa población general barcelonesa, por lo menos, tiene poco conocimiento del sistema tributario y del léxico especializado. Muy frecuentemente delega los trámites y gestiones tributarias en amigos, en familiares y en profesionales. Confía poco en que las administraciones tributarias les ayuden a realizar los trámites y además tienen una importante sensación de pérdida de tiempo cuando los hacen ellos, y consideran que el lenguaje empleado por las administraciones tributarias es muy difícil de entender. Y en el caso de la población más joven, hemos visto que eran los que más desconocimiento tenían sobre qué administración recauda cada impuesto. Son los que muchas veces hacen trámites con ayuda de familiares y no tanto de gestores, los jóvenes. Desconocen los conceptos tributarios por los que les hemos preguntado. Consideran que el lenguaje tributario es difícil. Y una cosa muy interesante es que cuando les hemos preguntado a los informantes de qué manera se comunicaban con la administración tributaria, claro, la mayor parte de las veces los sectores más jóvenes de la población se comunican a partir de la web. Pero estos sectores más jóvenes de la población, que están especialmente instruidos para manejarse en el mundo digital, supuestamente, también, no lo hemos visto en las respuestas, en los datos que les he traído aquí, pero constan en el cuestionario, reclaman cada vez más o siguen reclamando una atención personalizada. Es decir, que a pesar de que se manejen muy bien en el mundo de Internet y en el mundo digital, no se sienten completamente seguros cuando realizan sus trámites tributarios a través de ese medio y, por tanto, aunque sean expertos digitales, necesitan o prefieren una atención personalizada para realizar según qué trámites. Y esta es una cuestión que aparece en todo el cuestionario y que debería ser tenida en cuenta por las administraciones tributarias de este país. Bueno, eso ha sido un poco todo. Les agradezco mucho la escucha, lamento los problemas técnicos y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Mar, porque a pesar de los problemas técnicos que lamento mucho, pues me parece que ha sido una explicación maravillosamente clara del trabajo que estáis haciendo y, y pone en evidencia pues lo importante que es que la comunicación clara vaya entrando en las administraciones públicas. Bueno, en realidad en todas, ¿no? Porque sí que es súper interesante esa puesta en negro sobre blanco que hacéis desde la metodología científica, pues de esa sensación que todos tenemos de que las administraciones pues, no nos hablan bien. Así que muchísimas gracias, Mar. Ojalá pues este trabajo que estáis haciendo con Hacienda pues se pueda ir extendiendo a otras administraciones de todos los niveles. Ya sabes que yo estoy ahí muy loco con el tema de la factura de la luz, que depende del MITECO. Pues ojalá podamos también, quiero decir, si en Hacienda se puede hacer, ¿cómo no se va a poder hacer con la factura de la luz? Ujú. Así que En Hacienda están claramente concienciados, muy concienciados, sobre todo en el departamento de recaudación, que es el departamento con el que nosotros trabajamos. La recaudación es la fase en la que uno entra cuando no paga sus impuestos, lo digo para quien lo explica, para quien no lo sepa. Están claramente concienciados de que tienen que mejorar su imagen hacia la ciudadanía y que tienen también, por supuesto, que mejorar los textos que emiten por muchas razones. Y una razón es una simple economía. Si tú te comunicas de una manera más fácil, el objetivo de comunicar más fácilmente para Hacienda está muy claro. Si la gente entiende lo que tiene que hacer, la gente paga. Y por tanto, si la gente paga, la gente cumple. Y esa es una de las finalidades que tiene Hacienda, recaudar todo lo posible o todo lo que tiene que recaudar. Entonces está muy claro que es necesario hacerlo. claro, pues es fantástico que haya ese convencimiento en esa administración y yo creo que este congreso nuestro pues también tiene que servir un poco para ir expandiendo esto de la comunicación clara y el derecho a entender en toda la sociedad para que no pensemos que cuando recibimos una comunicación que no entendemos es culpa nuestra, como decías en tu presentación.